Muy buenas noches, buenos días, buenas noches y buenas tardes, dependiendo cuándo nos esté viendo, ¿verdad? Pero este mensaje es para el día miércoles 20 de mayo del año 2020. Pero cuando usted lo esté viendo, que el Señor lo bendiga y gracias por estarnos viendo. Estamos una vez más transmitiendo para ustedes y estamos una vez más dándole la gloria al Señor por todo lo que ha hecho. Muchísimas gracias por estar mirando este mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tomar su tiempo, buscarnos en la internet o abrir su teléfono o abrir su tableta y mirar este mensaje que esperamos. Es nuestra oración que usted, a través del poder del Espíritu Santo, sea alimentado por la palabra de Dios, que nos dice la Biblia que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que es eficaz, es provechosa para educarnos, para entrenarnos, para instruirnos, para corregirnos y para guiarnos en toda verdad a través del poder del Espíritu Santo, que es aquí el que nos enseña todas las cosas y quien nos guía a toda verdad. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos una vez más. Yo le quiero dar gracias a nuestro productor, que durante todo este tiempo estábamos contando cuántas semanas ya tenemos haciendo esto, y ya pasan más de 10 semanas de estar haciendo esto. Le quiero dar las gracias a nuestro productor Nathan Kennedy. Le agradezco mucho todo el trabajo, a él y a la hermana Kennedy también, Diane Kennedy, y a todos los que nos han ayudado durante todo este tiempo. Estamos muy agradecidos por este trabajo en equipo que está haciendo nuestra iglesia para continuar llevando la palabra de Dios durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Tome su Biblia, por favor, acompáñenos y vamos al libro de Josué, al Antiguo Testamento. El libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, profundizando un poco acerca de este mensaje que predicamos el domingo pasado, acerca de Jericó, la destrucción de Jericó. Como usted lo quiera mirar, puede ser la destrucción de Jericó, puede ser la derrota de los muros en nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser la destrucción de aquellas fortalezas en nuestras vidas, puede ser la destrucción o la conquista de su Jericó personal, puede ser muchas cosas que el Señor nos enseña a través de esta victoria que le dio al pueblo de Israel, guiados por Josué. Pero el que dio la victoria es nuestro Señor. El que le dio la victoria a Josué y al pueblo de Israel fue nuestro Señor. ¿Por qué? Porque confiaron en esta obra, confiaron en ir adelante, confiaron en derrotar a sus enemigos, confiaron en sobrellevar el miedo y el temor natural que da el enfrentarse uno a algo que es mucho más superior a las fuerzas personales. Es uno de estos temores que en la vida del creyente, aun cuando somos creyentes y estamos sirviendo al Señor, es parte de la naturaleza humana, el tener que enfrentarnos a algo que es superior a nosotros, algo que nos da miedo, algo que nos puede paralizar y algo que no nos permite seguir adelante y a lo mejor poder estar felices, contentos o victoriosos en nuestra vida cristiana. Podemos hacer como este domingo, y estábamos haciendo la ilustración de mirar a Jericó, esta fortaleza, esta fortaleza en la tierra prometida, como uno de los obstáculos que hay en la vida cristiana para poder vivir en victoria. Lo podemos usar de muchas maneras. El Señor nos enseña muchas enseñanzas, nos guía de muchas maneras en cómo podemos aplicar esta historia a la vida de nosotros. Pero yo quiero profundizar en algo, y es esto: que cada vez que nosotros vamos hacia adelante, que cada vez que nosotros confiamos en el Señor para derrotar lo que está enfrente de nosotros y lo que nos impide continuar en victoria, esa fe que es necesaria para continuar adelante en la vida cristiana, y espero que haya entendido esto, esa fe siempre es en Dios, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Es el único. Josué nunca confió totalmente en sus fuerzas. Él nunca confió en sus armas ni en su gente de guerra. Él nunca confió en eso. Él siempre confió en Dios, que era el único que le podía dar la victoria y es el que le da la victoria. Y esa es la gran enseñanza que podemos tener de esto. Pero cada vez que hacemos eso y estamos unidos en fe,
honestamente y directamente con el Señor, hay un fruto, se da un fruto, ¿sí? El Señor nos bendice con un fruto espiritual. Y la victoria de Josué, el pueblo de Israel, la destrucción de Jericó, dio un fruto. Y es a lo que nos queremos referir esta tarde. El fruto de la destrucción, de la derrota de Jericó, a través de la fe, pues es la salvación de Rahab y de su familia. Ese es el fruto. ¿Sí? Y ese es el fruto. Y yo, basado en lo que nos dice la palabra de Dios, déjele digo algo: nosotros, al ir hacia adelante con confianza y fe total en Dios, en nuestra vida cristiana, vamos a ver fruto también. El Señor nos va a dar frutos que importan en realidad, que valen la pena. ¿Sí? Hoy en día, desgraciadamente, hay tantas malas informaciones, hay tantas malas enseñanzas, hay tantos malos consejos que vienen desgraciadamente de muchos pastores, que nos hacen desubicarnos y poner atención en las cosas terrenales en vez de las cosas que en realidad valen la pena, las cosas espirituales. Pero la bendición más grande que un ser humano puede recibir es la salvación en esta vida. El regalo de salvación es la bendición, es el fruto más grande que puede haber en la vida de un creyente. Que nuestra relación con Dios dé fruto, que miremos que nuestras vidas son transformadas y que las vidas de nuestros seres queridos también son transformados por el poder de Dios. Eso es lo más importante, eso es lo más significativo, es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Pandemia o no pandemia, enfermedad o no enfermedad, virus o no virus, es la razón por la cual nosotros seguimos predicando y enseñando la palabra de Dios. Aprovechando estos nuevos recursos de las redes sociales que Dios ha permitido darnos a nosotros y usar nuestros débiles cerebros para poder hacer esto. Pero hay un fruto. Y vamos a ver ese fruto. Número 1, la salvación de Rahab y su familia. Qué gran fruto, qué bendición tan grande. A través de este cambio, a través de porque fue un gran cambio. Un gran cambio, déjele digo cómo, un gran cambio para Josué, porque recibe la victoria militar más grande de toda su vida. Para el pueblo de Israel, porque pueden continuar hacia adelante y establecerse debidamente como es en la tierra prometida, tomar posesión de la tierra prometida de Canaán. Cambio para todos los hombres de guerra, para todo el pueblo de Israel que pasaron por todo esto. ¿Sí? Y el cambio para Rahab. Mire lo que dice la palabra de Dios. Josué capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 20, donde nos quedamos el domingo pasado. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran fuerza, con gran vocerío, y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Vamos a tomar después un poco de tiempo para explicar este pasaje, porque se mira un poco cruel, ¿verdad? Pero podemos entender y podemos decirle esto, que Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, y Jericó había sido una comunidad, una ciudad que había ofendido a Dios en gran manera durante mucho tiempo, y el Señor les había dado muchísimo tiempo para que se arrepintieran, así como se le dio una oportunidad a Nínive, y Nínive se arrepintió y fue convertida al Señor. Así también Jericó tuvo la oportunidad de arrepentirse de su paganismo, de su maldad, de su perversidad, de sus pecados. Es una representación del pecado, del estado de los incrédulos, del estado en el cual nosotros estábamos antes de ser salvos, la santidad de Dios, y que la paciencia, la mansedumbre,
de Dios tiene su límite con el pecado y el pecador. Tiene su límite. Y constantemente Dios les está diciendo, tanto a imperios, ciudades y pueblos, como a individuos, que se aparten del mal y se regresen a Él. O si nunca le han conocido, que lo reconozcan como lo que es Dios y Señor, el único y verdadero Dios. Y constantemente se les da advertencias. De la misma manera que nosotros como individuos, una y otra vez el Señor nos llamó la atención para que lo siguiéramos a Él, para que creyéramos en Él, para que pusiéramos toda nuestra fe en Él. La gente de Jericó sabía que venía Josué y los israelitas, ya lo sabían. Era una de las ciudades estado más fuertes, más poderosas de aquel tiempo, de mucho prestigio, de mucho poder, de mucha influencia, muy rica, que sabían exactamente que ahí venía Josué, que ellos sabían exactamente, a través de los años habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos, con los israelitas cuando los sacaron de Egipto. Que aquel Dios de los judíos, que aquel Dios de Israel, como le decían los paganos, era fuerte y poderoso, tal vez más fuerte y poderoso que los propios dioses de ellos, sus falsos ídolos en los cuales ellos habían puesto toda su fe y su confianza. Ellos sabían que venían, ellos saben qué pasa en el Jordán, ellos saben que la mano de Dios está con ellos. Tuvieron tiempo para arrepentirse. Rahab también lo sabía. Mira lo que dice el versículo 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Si usted lee este capítulo y usted lee un poquito más la historia, va a ver que Rahab, ella escuchó, ella entendió, su corazón comprendió que el único y verdadero Dios era el Dios de los espías, que ella había guardado y había protegido en su casa. Ella había entendido que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel. Y a través de la fe es que ella les da protección a los espías para no ser descubiertos y muertos, probablemente. Ella los protege por fe, porque ella ya ha desarrollado una fe en el Dios de Israel. Y este hecho de que ella haya expuesto su vida para salvarlos a ellos, ese es el resultado de una fe verdadera y sincera. Ella se expuso a sí misma, a su familia y todo, incluso su propia vida, por ellos. Ella doblegó lo que ella entendía, lo que ella conocía, sus falsos dioses. Ella entendía que eran falsos, que nunca la habían protegido, que nunca la habían ayudado, que nunca la habían salvado de nada. Y ella pone toda su fe en el Dios de los espías, en el Dios de Israel, en el Dios de Josué, en el Dios suyo y mío. Y es convertida, es transformada. Mire lo que dice la palabra de Dios: no solamente ella se salva, sino todos los que estaban en su casa, toda su parentela, su padre, su madre, su familia, son salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que son protegidos, que no son muertos, que no son atacados, ni sus propiedades, ni las cosas de ellos. Eso es lo que representa la salvación de Rahab y lo que representa la salvación de nosotros. Que durante un tiempo de cambio puede salir un fruto maravilloso. ¿Qué cambio para ella? Si pone un poquito de atención y si lee un poquito más en este capítulo, va a ver que había 3 cosas que estaban en contra de Rahab. Primero que nada, había nacido mujer, que en aquel tiempo, estamos hablando más de 3000 años, era vivir peor que un animal. Las mujeres en aquel tiempo eran consideradas como propiedades, eran consideradas como un animal de carga, eran consideradas como un animal de trabajo. En aquella sociedad de hombres, una mujer no tenía ningún valor. Un animal, un caballo, era más apreciado que una mujer. Había nacido mujer, había nacido pagana y se dedicaba a la prostitución. Lo más bajo, lo peor de la sociedad. Tenía todo en contra de ella.
Pero eso representa una representación del creyente, antes de ser creyente, del pecador. ¿Cómo éramos usted y yo? ¿Cómo vivíamos nosotros? Vivíamos una vida de pecado, una vida apartados de Dios, una vida de perdición. Pero es ese amor y esa misericordia y esa gracia de Dios. Dios ofreció salvación para todos. Dios ofreció salvación para todo Jericó. Todo de Jericó se pudo haber salvado, desde el más grande hasta el más pequeño, como en Nínive, pero no hicieron eso, no acataron las advertencias. Se pudieron haber salvado como ella se hubiera salvado, pero ella es la única. Ella es la única que está dispuesta a aceptar el cambio. ¡Qué gran cambio! Todo iba a ser destruido, la ciudad iba a ser destruida, ella también perecería. Podemos hacer práctico esto para este día, para el día de hoy, a través de esta pandemia por la cual nosotros estamos pasando. Y a lo mejor para usted, que simplemente ha tenido que estar guardado o guardando la cuarentena unos cuantos días en su casa, donde quiera que me esté viendo, a lo mejor eso no es tan dramático. Pero déjele digo que miles de personas han fallecido a través de esta enfermedad. Y miles de ellos eran creyentes como usted y como yo. Hay creyentes y no creyentes también que lo han perdido todo, han perdido trabajo, han perdido su casa, han perdido la salud. A lo mejor no han muerto, pero han perdido la salud, o han perdido un ser querido, o no saben qué va a pasar mañana. Ha sido un tiempo de cambio, y cambio muy drástico. Pero yo le puedo afirmar a usted que a través de este tiempo es cuando nuestra fe ha sido probada, y porque nuestra fe ha sido puesta en el mismo Dios Todopoderoso que le dio la victoria a Josué y al pueblo de Israel, el mismo Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, que le dio la salvación a Rahab y a su familia. Durante este tiempo nuestra fe también va a ser recompensada y también va a dar fruto. ¿A qué me refiero? Tal vez saliendo de esto, usted va a poder tener una relación más fuerte, más cercana con Dios. Tal vez se apartó usted de Dios, tal vez usted se apartó de la iglesia, pero a través de esta circunstancia usted ha regresado a ella. Miramos cómo se salva la familia de Rahab, sus seres más queridos, su parentela se salva de la destrucción. Durante este tiempo, seres queridos de nosotros están aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¡Qué salvación! ¡Qué hermoso cambio! ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Que podamos decir que a través de todo esto, alguien de nuestros seres queridos ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso todo ha cambiado. Miramos la salvación de Rahab y su familia. Miramos ese cambio maravilloso, porque ahora las cosas son distintas. Ahora ella ya no es cualquier prostituta pagana y destinada a vivir en el olvido y el maltrato. Ya no es así, porque cada vez que Dios encuentra a un creyente que pone toda su fe en Él, esa persona ya no va a volver a ser la misma. Ese creyente, su fe va a crecer y Dios va a bendecir la fidelidad y la obediencia de esa persona. Porque cada vez que Dios encuentra a un pecador arrepentido y ese pecador se arrepiente sinceramente, Dios le va a dar fruto a su fe. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue escrito este libro. Hasta entonces ella estaba viva y estaba viviendo con ellos, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Ella ya no era cualquier mujer. Ella era Rahab, la que había escondido
a los espías. Ella ya no era una prostituta. La palabra de Dios nos dice que ella se casa con un creyente, ella se casa con uno de esos espías. Puede leer la descendencia de ella, qué pasó, los hijos que ella tuvo y los nietos y los bisnietos que ella tuvo. Mateo capítulo 1 y versículo 5. Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es un descendiente de ella. Mateo capítulo 1 y versículo 5. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Hebreos capítulo 11 y los últimos versículos del capítulo 11 nos hablan de ella, que ella está en el cielo, ella está en esa gran nube de testigos que a través de su fe alcanzaron a ser prominentes. No para ser prominentes, sino porque eran creyentes. Déjale digo una cosa, porque lo que hizo Rahab no fue para ser salva, sino porque era salva. De la misma manera que usted y yo estamos dispuestos a aceptar lo que venga en nuestras vidas, a aceptar los cambios en nuestras vidas, porque somos salvos, porque tenemos una relación con Dios, porque tenemos confianza que Dios, haya pandemia o no haya pandemia, el Señor está con nosotros. Ya no era una prostituta, ya no era cualquier mujer, ya no era una pagana. Ahora tenía un pueblo, ahora tenía una familia, ahora tenía un porvenir, ahora tiene un lugar en el libro de la vida. Y todo eso a consecuencia es parte de ese fruto que dio la fe de Josué y del pueblo de Israel cuando tomaron Jericó. Y es parte de la fe de ella, es fruto de esa fe. Su salvación, su vida transformada. La enseñanza de la cual todavía estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es nuestro mensaje esta tarde? Nuestro mensaje para usted es esto: sea valiente, mantenga su fe, manténgase cerca de Dios, continúe adelante. Porque a través de esta pandemia, a través de esta prueba, a través del gran cambio que cual usted y yo estamos viviendo, nuestra fe va a dar fruto. Nuestra fe va a dar un fruto que usted y yo lo vamos a poder reconocer y va a poder cambiar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y nuestros nietos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de reunirnos, de predicar y de enseñar tu santa palabra, mi Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que cualquiera persona que esté mirando este mensaje, para que ellos, mi Señor, que no te conocen, Padre Celestial, que a través de esta circunstancia, que a través de esta gran pandemia, que a través de esta cuarentena, mi Señor, se acerquen a ti y confíen en ti como su Señor y su Salvador. Que pongan toda su fe en ti, Padre Celestial, para poder vivir este cambio. Para que no tengan miedo al día de mañana, ya este cambio tan grande en nuestras vidas. Y te pido por mis hermanos en Cristo, mi Señor, por cada uno de ellos, que su fe crezca, se fortalezca y dé fruto. Que seamos capaces de ver ese fruto de las cosas buenas, maravillosas y grandes que tú estás haciendo a través de este gran cambio que nunca te ha tomado por sorpresa, mi Señor. Que tú estás en control de todo esto, mi Señor. Te pido por este mensaje, te pido por nuestra iglesia y te pido por cada uno de los que nos están viendo y oyendo. Te doy gracias por el poder de tu Espíritu Santo y te doy gracias una vez más por la salvación que solamente se encuentra en tu Hijo Jesucristo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga.